Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, y en este video les vengo a traer una guía completa de cómo encontrar el nuevo campo de hielo, montaña y nueva aldea. Es fácil de comprender cómo se genera este campo de hielo y les voy a dar algunos detalles para que ustedes puedan comprender la generación y no se pierdan al estar en este bioma. También voy a responder preguntas de los jugadores que dicen cómo puedo encontrar el campo de hielo en un mapa antiguo. Tengo un mapa de supervivencia. Bueno, es fácil, pero igual, encontrar el campo de hielo es muy baja probabilidad, ya que es como cualquier otro bioma, pero en la exploración es mucho más difícil de encontrarlo. Al final del video les voy a regalar dos semillas de supervivencia para que ustedes aparezcan cerca. Em, por lo que yo he visto, los detalles de la nueva actualización no podemos aparecer cerca, bueno, dentro del campo de hielo. ¿Por qué? A ver, en creativo y en desarrollador nosotros aparecemos cerca o dentro del campo de hielo y no hay ningún problema. Pero en un mundo de supervivencia, cuando nosotros generamos un mapa, no aparecemos dentro del bioma, ¿vale? Aparecemos cerca, pero en otro bioma. ¿Por qué? Pues la dificultad es mayor y pues esa puede ser la razón de que nosotros no podemos aparecer dentro del campo de hielo. Así que he visto dos semillas que pues nosotros aparecemos ahí al lado a unos cuantos bloques y pues ya podemos encontrar la montaña, que ya les voy a explicar cómo funciona esto. Así que vamos a guiarnos con el mapa que tengo aquí, pero antes vamos a resolver la duda a los jugadores que tienen un mapa antiguo y pues están jugando y buscando el campo de hielo. Pues bueno, tenemos el mapa y con eso nos vamos a guiar. Nosotros, todo lo que hemos explorado se puede ver gracias al mapa y podemos ver que yo por acá estuve todo este tiempo, busqué y busqué y busqué. Pero la zona negra significa que nosotros no hemos tardado ningún chun y no hemos explorado por allí. Entonces nosotros podemos ir a la parte derecha y mira que todo está negro. Significa que por allí yo no he pasado nunca. Nosotros podemos buscar el campo de hielo por esta parte. Pero como les digo, el campo de hielo es muy difícil de encontrar porque su probabilidad es muy baja. Pero aparece como cualquier otro bioma aleatorio. Entonces solo tenemos que explorar. No sabemos por dónde aparece, si por el sur, por el norte, no. Aparece de forma aleatoria, aunque tal vez por el norte y sur, obviamente pueden aparecer, porque pues están los polos sur y el polo norte. Pero bueno, esas son ideas mías. Yo creo que en el mini world no tiene nada de esto y pues aparece en cualquier lugar. Así que solo es explorar, explorar en zonas que no hemos explorado, ¿vale? Y de esta forma se puede encontrar el campo de hielo. Es un bioma que aparece de forma aleatoria y pues no tenemos muchos detalles de en qué lado aparece, sino que es un bioma normal, generación natural. Ahora, les voy a explicar cómo pues se genera este terreno y vamos a guiarnos con el mapa. En supervivencia nosotros vamos a aparecer en un diferente bioma y pues al lado vamos a ver este bosque, bosque helado, ¿vale? Es un bosque donde pues tenemos los árboles blancos y pues allí es todo bonito. En ese lugar nunca se va a generar una montaña. Tal vez por un error del juego, pero nunca se va a generar. Entonces, si nosotros aparecemos por acá en el desierto, nosotros vamos a pasar por todo el bosque y vamos a buscar la zona plana de el campo de hielo, ¿vale? Como esta parte de acá. Es todo plano. No hay casi árboles ni nada de eso. Es zona plana. Entonces, seguimos por esa zona y luego vamos a ver que encontramos la montaña. Si encontramos la montaña, encontramos una aldea. Y si encontramos una aldea, encontramos una montaña. ¿Por qué? Digamos que el conjunto de generación de este campo de hielo es fácil de comprender. La montaña es la central. Entonces, aquí en esta montaña, alrededor va a aparecer una aldea. Tal vez la aldea no aparece aquí, tal vez por acá abajo, pero siempre está alrededor de la montaña. Y dentro de la montaña tenemos las cuevas y arriba tenemos el jefe. Así que si encontramos una aldea, encontramos una montaña. Si encontramos una montaña, encontramos una aldea. Así es de fácil encontrar las cosas.
Aquí lo único difícil es encontrar el bioma, porque el resto pues es fácil, solo vamos por el campo de hielo y pues en la zona plana ya vamos a ver la montaña. Como es gigante, pues no nos vamos a perder. Y bueno amigos, espero que puedan comprender. Ahora les voy a enseñar las semillas. Semilla número uno que va a estar en los comentarios para que ustedes puedan anotarla. Ya ahorita les voy a explicar cómo agregarla en tu mundo de supervivencia para que puedan cargar y puedan estar muy cerca. Nosotros aparecemos aquí, ¿vale? En este lugar. Sería pues otro bioma. Pero tenemos el bosque, como les dije. Pasamos el bosque, seguimos derecho y vamos a ver la aldea. Y luego la aldea está la montaña, así que no nos vamos a perder. Es imposible de perdernos. Nada más vamos a aparecer aquí y vamos derecho. Derecho hacia el bioma. Y ya vamos a ver la montaña y también pues la aldea. Así que amigos, ahí lo tienen súper fácil. Recuerden que nosotros no podemos aparecer dentro. Por eso aparecemos fuera del bioma. Ahora, semilla número 2. Vamos a ver lo siguiente. Esta es más interesante porque nosotros aparecemos aquí otra vez en el mismo bioma. Seguimos el bosque y seguimos derecho y vamos a ver la aldea y luego la montaña. Pero algo interesante es que en este lugar, aquí en pantalla, van a ver unas coordenadas. Tenemos una iglú, ¿vale? Una iglú la teníamos anteriormente en otras actualizaciones, pero no tiene nada. Pero tenemos una iglú aquí. Aquí al otro lado tenemos otra. Y más arriba tenemos otra. Y pues imagino que va a haber muchas cosas más. Yo la verdad no exploré porque estoy en un mundo de supervivencia y pues qué complicado, ¿no? Puedo morir en el intento. Pero mira, nada más igual. Seguimos derecho y a la parte derecha ya está. Coordenadas serían las siguientes. Ustedes pueden anotar, están 329, 387. Ahí están las coordenadas de la montaña. Pero es muy fácil de comprender. Nada más tienen que abrir el mapa y lo van a entender. Las semillas van a estar en los comentarios. Para jugadores que no saben colocar una semilla en tu mapa de supervivencia, hacemos lo siguiente. Creamos un mundo. Vamos a aventura y configuración. Colocamos el nombre del mapa y luego utilizamos la opción código de terreno. Y allí copiamos y pegamos el código que voy a dejar en los comentarios. Tenemos la primera y la segunda semilla. Le damos a empezar y ya estamos aquí. Ahora, mira, atrás mío ya encontramos el bosque de hielo. Entonces solo vamos a seguir derecho. Vemos el mapa, seguimos derecho y en la parte derecho y luego derecha vamos a encontrar. Vamos a seguir por el bosque y ya vamos a encontrar la aldea y la montaña. Estaba en la zona plana y ya encontramos la aldea. Mira, solo seguimos derecho y por acá mire que estaba la aldea y pues seguí el camino y si encontramos la aldea encontramos la montaña. Así de fácil funcionan las cosas. Algunas veces van a aparecer algunas aldeas de forma random, pero no, es casi imposible que aparezcan esas aldeas así en el bosque. Entonces siempre aparecen al lado de una montaña. Así que si encontramos una montaña, encontramos una aldea. Así de sencillo, amigos. Espero que les ayude mucho a encontrar este nuevo bioma y puedan disfrutar de todo lo nuevo. Así que nos vemos en el siguiente video.